Descubre 5 lecciones increíbles de estoicismo, transforma tu vida y gana en soledad. Revelado. Ricardo, un hombre de 40 años con un sueño ardiente en su pecho, se encontraba abrumado en su aula, donde el eco de las risas infantiles apenas silenciaba el murmullo de sus pensamientos. La rutina diaria lo atrapaba cada vez más, y surgiendo en él la desesperación, se preguntaba, ¿estoy haciendo realmente una diferencia? Las paredes adornadas con dibujos de sus estudiantes parecían burlarse de su lucha interna, recordándole que, aunque su pasión por enseñar era genuina, su trabajo nunca sería valorado como merecía. La presión de su familia y las expectativas sociales lo asfixiaban. Podía, a sus 40, seguir soñando. El sonido del timbre lo sobresaltó, sacándole de su sopor. Sus alumnos entraron llenos de energía, iluminando el aula con su risa. Durante ese breve momento, el peso de la insatisfacción se disipó. Pero al final del día, cuando cerró la puerta de su aula, la soledad lo envolvió nuevamente. Las críticas, siempre disimuladas, se convertían en dardos en su corazón. La dirección priorizaba las métricas por encima del impacto real que él podía tener. ¿Acaso todos están ciegos ante la transformación que podemos lograr?, se preguntaba con amargura. En su búsqueda por respuestas, se encontró con el estoicismo, una filosofía que parecía ofrecerle un camino. Al leer sobre aceptación, autocontrol, resiliencia, conocimiento y compasión, Ricardo comenzó a cuestionar cómo aplicar estos principios en su vida. Pero cada lección se sentía como un desafío adicional, elevando sus dudas. ¿Debería conforme obedecer a su familia, que le aconsejaba buscar tranquilidad, o seguir persiguiendo sus ambiciones profesionales que parecían tan inalcanzables? Una reunión decepcionante con sus superiores desató una tormenta dentro de él. ¿Por qué debo conformarme si tengo el poder de hacer un cambio?, pensó, mientras su respiración se aceleraba y una punzada de ira lo recorrió. En ese instante, recordó a sus alumnos, esas almas jóvenes con sueños brillantes, y una chispa de determinación nació en su interior. Debo desafiar la burocracia, se prometió, convencido de que estaba en manos de un maestro hacer que sus voces fueran escuchadas. Sin embargo, el dilema creció. La presión por ser un buen hijo y cumplir con las expectativas familiares se intensificaba. ¿Arriesgaría su lugar en la familia por sus ambiciones? ¿Se arriesgaría a enfrentarse solo a un sistema que parecía invencible? En su mente, las emociones eran un torbellino, angustia, dudas, deseos de rendirse y, a la vez, el fuego de la esperanza. Las lágrimas asomaban a sus ojos al pensar en el costo de la lucha. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras los días pasaban, el peso de esa decisión se hacía cada vez más pesado. A menudo se encontraba mirando por la ventana, sus ojos perdidos en el horizonte, anhelando respuestas que nunca llegaban. ¿Sería suficiente con las pequeñas victorias que comenzaban a surgir a su alrededor para desafiar a un sistema tan rígido? ¿Significaban realmente algo esas muestras de apoyo? La incertidumbre se cernía sobre él como una sombra. Al final del día, comprendió que su lucha apenas comenzaba, mientras un abismo de soledad y duda amenazaba con tragárselo, intensificando el dilema que, por ahora, se mantendría sin resolver. Los días se convirtieron en una lengua de tiempo corrosivo, erosionando la determinación de Ricardo. Cada amanecer, al ingresar al aula, parecía cargar con un nuevo peso sobre sus hombros. La sonrisa de sus alumnos, antes fuente de alegría, se transformó en un recordatorio de lo que tenía que perder si no actuaba. Las preguntas que lo asaltaban ahora eran más apremiantes. ¿Qué ejemplo estaba dando? ¿Sería suficiente con sus esfuerzos individuales si el sistema permanecía inmutable? Esas inquietudes crecieron, y en su mente resonó un latido desesperado. El miedo a fracasar no puede ser mayor que el miedo a no haberlo intentado. Una tarde, mientras sus estudiantes trabajaban en sus proyectos, se acercó a un grupo que discutía vorazmente sobre el significado de éxito. Al escucharlos hablar, una claridad singular se apoderó de él. ¿Qué es el éxito para ustedes?, preguntó, y sus ojos brillaron mientras los niños comenzaban a compartir sus visiones. Para uno, era poder dibujar lo que deseaba sin límites. Para otro,
era ser un corredor veloz que ganaba carreras. La simplicidad de sus sueños le chocó. Eran ejemplos de realización pura, desprovistos de las cadenas que la sociedad les imponía. Ricardo sintió que esos pensamientos resonaban profundamente dentro de él. Fue en esa interacción que hizo un compromiso silencioso, uno que cambiaría su perspectiva. Debía tratar de ser tan audaz como sus alumnos, y así, comenzó a incorporar la filosofía estoica en su enseñanza, no como un concepto abstracto, sino como una herramienta de empoderamiento. Les habló sobre el autocontrol y la resiliencia, y cómo estos elementos podían ser su aliado en los momentos difíciles. Sus estudiantes respondieron positivamente, algunos comenzaron a mostrar avances notables, y eso encendió una chispa de esperanza en el corazón de Ricardo. Sin embargo, aunque su aula se llenaba de nueva energía, su vida personal seguía siendo un campo minado de angustias. Las tensiones familiares se intensificaban, su madre insistía en que un empleo estable sería lo ideal, alimentando la inquietud de que estaba errando el camino. Cada llamada telefónica se convertía en un tira y afloja que lo desgastaba. Ricardo sintió que el peso del mundo caía sobre él. Era mejor cumplir con las expectativas de su familia o luchar por una realización personal que para ellos parecía egoísta. Un día, durante la cena familiar, la discusión alcanzó un clímax tenso. Su padre, con ese tono de autoridad que él conocía demasiado bien, le dijo: «Ricardo, hay que ser realista. No puedes esperar que el sistema cambie solo porque tú lo deseas». Esa afirmación le taladró la mente. La idea de que debía renunciar a sus anhelos por el temor a no cumplir expectativas ajenas comenzó a encender la ira en su interior. En ese instante, comprendió que la resignación no era una opción. La lucha que había comenzado a gestar dentro de su aula debía ampliarse, debía perfeccionar su capacidad de tomar riesgos. Consciente de la necesidad de un cambio, Ricardo decidió dar un paso audaz. Aquel fin de semana, denunció en su blog personal las prácticas ineficientes de la institución y la falta de valor que se daba a la educación emocional. No era solo un acto de rebeldía, sino una búsqueda de autenticidad. Sintió que, por primera vez, estaba tomando el control de su narrativa. La adrenalina corrió por sus venas. La acción se sintió liberadora, aunque el temor a las repercusiones nunca lo abandonó por completo. Cuando la noticia llegó a oídos de la dirección, no sabía cuál sería la reacción. Eso lo mantuvo al borde, su corazón latiendo aceleradamente mientras esperaba. El camino se estaba trazando, pero las profundidades de su vida interna seguían siendo un desconcierto. ¿Cuáles serían los costos inminentes de esta elección? La duda acechaba como un espectro, preparándolo para lo desconocido que llegaría. Había hecho la elección de actuar, y su resistencia pronta sería puesta a prueba, una prueba decisiva que definiría su futuro. ¿Tendría el valor de seguir adelante frente a la reacción que se avecinaba? La semana avanzó en un torbellino de emociones contradictorias. Ricardo se pasó las noches en vela, reflexionando sobre su decisión. La adrenalina que había sentido al escribir su publicación se transformó en una ansiedad oscura que lo oprimía. Las palabras lo habían liberado, pero también lo habían expuesto. Un miedo helado se apoderó de él al imaginar el posible desdén de la dirección. Como educador, había dedicado su vida a brindar a otros la confianza que él mismo luchaba por conseguir. Los días en el aula se tornaron inciertos. Mientras interactuaba con sus alumnos, era consciente de que las miradas entusiastas que antes lo llenaban de energía ahora contenían un trasfondo de preocupación. Ricardo también se sentía dividido. Por un lado, la emoción de despertar en sus estudiantes una nueva forma de pensar y, por otro, la inquietud de que su acto pudiera acarrear consecuencias que afectaran su carrera. Sin embargo, se sabía convencido de algo: si deseaba realizar un cambio significativo, no podía permitir que el miedo a la repercusión lo detuviera. Con este nuevo desafío en mente, decidió aprovechar su blog como plataforma de reflexión y autoevaluación. Comenzó a escribir sobre sus propios miedos y las dificultades que enfrentaba en su vida personal. Las palabras fluyeron como una catarsis. Cada artículo se convirtió en un diálogo interno que poco a poco lo guiaba hacia una resolución firme. La noción de que la vulnerabilidad podía ser una fuente de fortaleza comenzaba a cimentarse en su mente, alimentando una resistencia renovada. Ricardo se sumergió en la literatura estoica, buscando lecciones que pudieran servirle en este momento de crisis. Apuntó frases y analizó historias de superación personal, cada una revelando una verdad: el control recae sobre uno mismo. Se dio cuenta de que su vida no debía ser dictada por las expectativas ajenas, sino por sus propios valores.
En este proceso de descubrimiento personal, identificó aspectos de su carácter que había dejado de lado, como la creatividad y la capacidad de inspirar. Estas reflexiones comenzaron a alimentarlo, sin embargo, mientras se reconstruía, la llamada esperada llegó. Era el director de la institución, solicitándole una reunión. Ricardo sintió que su corazón se detuvo. En un instante, todos los pensamientos y las lecciones de los últimos días se diluyeron ante la inminente confrontación. En su mente, la imagen de la reunión se proyectaba como un duelo, él sabía que esa conversación sería crucial. Tentó a la decisión de confrontar la situación con apertura o simplemente aceptar reprimendas, alineándose a lo que siempre había hecho. La decisión quedó en sus manos, dejaría que el miedo definiera su trayectoria o usaría esa oportunidad para reforzar sus convicciones y el propósito de su vida profesional. Mientras se preparaba para la reunión, recordó las palabras de sus estudiantes sobre el éxito, lo que realmente significaba para ellos. Aquella simpleza y autenticidad lo iluminaban. Luego, antes de entrar a la oficina del director, se detuvo unos momentos a respirar hondo, recordándose que, al final, era su vida la que estaba en juego. La puerta se cerró tras él, y el aire en la habitación se volvió denso con la anticipación. Se sentó frente al director, sintiéndose en la línea de fuego. ¿Sería capaz de defender su compromiso con la educación emocional y el cambio que había anhelado? Esta confrontación podría ser la clave que definiera su futuro. El momento de la verdad había llegado, y la incertidumbre lo envolvía. Pero, por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba justo donde necesitaba estar, listo para enfrentar lo inevitable. Aunque la conversación estaba a punto de iniciarse, una pregunta resonaba en su mente: ¿podría realmente cambiar la percepción que otros tenían de él y de lo que debía ser la educación? El silencio en la oficina del director se rompió con el crujido de una hoja al ser movida. Ricardo sintió que su pulso se aceleraba. El director, un hombre de semblante austero, comenzó la conversación con un tono neutro, pero el peso de su mirada parecía exigir respuestas. Era el momento que había anticipado, un cruce de caminos entre su pasado como educador complaciente y el futuro que empezaba a esbozar, uno donde la autenticidad reinaba. Ricardo, dijo el director, he visto tu publicación y muchos se sienten preocupados. Esta institución tiene una reputación que cuidar. La frase resonó en la mente de Ricardo, un recordatorio del sistema en el que se había inmerso, sacudiendo sus fundamentos. Una parte de él quería ceder a la presión, ajustar sus ideas y adaptarse a lo que se esperaba de él. Sin embargo, en su interior, la llama de su convicción se avivaba. Mientras el director continuaba con su exposición de riesgos, Ricardo luchó por encontrar su voz entre las palabras del hombre que tenía el poder de definir su carrera. La literatura estoica que había leído en las noches anteriores emergió como una brújula, guiándole hacia una respuesta que podría cambiar el rumbo de su vida. Se detuvo a respirar profundamente. Entiendo tus preocupaciones, pero creo firmemente que la educación debe ir más allá de los límites impuestos por la tradición. El director frunció el ceño. ¿Y crees que eso estará bien recibido por los padres y el resto del personal? Esto no es solo sobre ti. Las palabras golpearon en Ricardo como una campana de advertencia. La pregunta era profunda y cargada de implicaciones que lo hacían cuestionarse. Claro, no es solo sobre mí, es sobre todos nuestros estudiantes. Los jóvenes necesitan desarrollar su capacidad de pensar críticamente, de explorar sus emociones. Si no les enseñamos a ser auténticos, ¿qué tipo de adultos estamos formando? En ese instante, Ricardo sintió que su vulnerabilidad se transformaba en poder. En lugar de ceder, se comprometió más firmemente a sus convicciones. El diálogo se tornó genuino, no se trataba de una lucha de egos, sino de un intercambio honesto sobre el futuro de la educación. Cada respuesta, cada argumento que presentaba, lo acercaba más a la consolidación de su propuesta. Sentía que estaba recuperando una parte de sí mismo que había estado oculta durante años. Sin embargo, a medida que la conversación avanzaba, un nuevo miedo se incidió en su mente, la posibilidad de que el director no compartiera su visión. La incertidumbre lo invadió, invitándolo una vez más a dudar de su camino. ¿Y si todo lo que había construido se desmoronaba en un instante? Ricardo se encontró realizando un ejercicio mental. Recordó a sus estudiantes, quienes habían expresado la necesidad de una educación que les permitiera ser ellos mismos. Los ojos brillantes de los jóvenes, las sonrisas de comprensión durante sus clases sobre vulnerabilidad, eran pruebas tangibles de que había un propósito mayor en su lucha.
Se preguntó si ese propósito era suficiente para enfrentarse a la resistencia del sistema en el que había estado atrapado. La tensión en la sala aumentaba cuando el director hizo una pausa, mirándolo directamente. Tienes pasión, Ricardo. Pero también necesitas entender la realidad en la que operamos. La forma en que esas palabras se pronunciaron lo hizo tambalear. ¿Podría arriesgarlo todo por esta visión? Era un dilema profundo, un conflicto que iba más allá de lo profesional y se adentraba en lo personal. La lucha interna era palpable, pero al mismo tiempo reconfortante. En ese momento, se dio cuenta de que había llegado a un punto de no retorno. Si no luchaba, no solo perdería su carrera, sino también su esencia. Finalmente, con una determinación renovada, se inclinó hacia adelante, dispuesto a expresar lo que realmente sentía. Era el momento de exponer sus ideas de forma clara y contundente. Pero lo que no sabía era que las palabras que estaba a punto de pronunciar cambiarían no solo su vida, sino también la percepción que otros tenían sobre el verdadero propósito de la educación. Voy a ser honesto, no creo que los cambios que deseo implementar sean recibidos fácilmente, pero son necesarios. Quizás no hoy, tal vez no mañana, pero debemos comenzar. La respuesta, vista en la reacción casi imperceptible del director, podría ser un guiño a una apertura o una puerta cerrándose. La incertidumbre persistía, y Ricardo no podía anticipar la dirección que tomaría esa conversación crucial. Con el corazón latiendo en su pecho, se preparó para lo peor y lo mejor. Estaba listo para dar el siguiente paso, y una pregunta inquietante surgía en su mente: ¿sería este el comienzo de algo grandioso o el final de su carrera en educación? El eco de sus palabras flotó en el aire, y Ricardo sintió como la sala se llenaba de una tensión palpables. El director, con una expresión indescriptible, meditó sobre la respuesta. Detrás de la formalidad de su rostro austero, Ricardo percibía una chispa de curiosidad. Podría ser que, a pesar de la rigidez de la institución, había margen para la innovación. Mientras el director contemplaba el horizonte, la mente de Ricardo giraba en círculos. Sabía que aquellos contratiempos eran parte del proceso, pero la idea de quedarme estancado una vez más le resultaba insoportable. Se preguntó si había forma de convencer al director de su propuesta sin que él sintiera que estaba atacando los pilares de la institución. La educación no era un campo de batalla, sino un espacio para crecer, para desafiar el estupor que invadía las aulas. Ricardo, comenzó el director, con un tono más sereno, no solo hablamos de ti y de tus propuestas. Cuando un maestro presenta ideas nuevas, debe considerar a todos los involucrados. Padres, alumnos, incluso el cuerpo administrativo. Las palabras de preocupación resonaron con intensidad. Era un llamado a la reflexión. Allí radica la necesidad de un diálogo real y significativo, contestó Ricardo, sintiendo cómo la pasión comenzaba a caldear su interior. Si no comenzamos a cuestionar lo que consideramos inamovible, dejará de haber educación. Los estudiantes necesitan algo más que un currículo albergado, necesitan ser guiados por el deseo de reflexionar, no solamente por cumplir con las expectativas. Con cada palabra, Ricardo sentía que su convicción se estaba templando. Había comenzado a ver su camino como algo más que un desafío personal, ahora, era un faro que podía iluminar a otros. Los ecos de su experiencia pasaban a ser un impulso para actuar, y cada vez se sentía más fuerte. Debemos estar dispuestos a experimentar la angustia del cambio, continuó, alzando la voz con firmeza. La incomodidad es solo una manifestación del crecimiento. No se trata de desmantelar la educación, sino de enriquecerla. Un nuevo enfoque puede ser lo que nos lleve a descubrir el verdadero potencial de nuestros estudiantes. El director lo observó en silencio, como si reconstruyera en su mente el tejido de lo que acababa de oír. Ricardo contenía el aliento, deseando que el aire pesado del encuentro no lo abrumara. Un leve destello de interés cruzó por el rostro del director. Para Ricardo, eso era un paso. Sin embargo, el miedo seguía persistiendo a su alrededor como una nube oscura. El director rompió el silencio. Por supuesto, la resiliencia y la flexibilidad son fundamentales. Podríamos explorar un programa piloto que introduzca algunos de tus conceptos, pero necesitarías el apoyo del equipo. Esa simple concesión fue como un soplo de aire fresco. Las palabras del director, aunque cautas, eran una puerta entreabierta. ¿Y si los demás no están de acuerdo?, preguntó, encontrando la fuerza para seguir explorando el tema. Ricardo había estado preparándose para el rechazo, pero ahora visualizaba otros escenarios. Tendremos que hacer una presentación, explicar nuestras razones.
A veces, enfrentarse a la resistencia es el primer paso para crear un cambio verdadero. El director asintió lentamente, como si las palabras de Ricardo calaran hacia su interior. Las presentaciones no son solo sobre datos. También se trata de conectar, de tocar las fibras emocionales de quienes escuchan. ¿Estás listo para asumir eso? Justo en ese momento, el teléfono sonó, rompiendo la atmósfera cargada de la oficina. Ambos se miraron, el director como si evaluara el impacto de la interrupción. Ricardo sintió que cada segundo contaba. Esa podría ser la oportunidad que necesitaba para, finalmente, encaminar su futuro conforme a su visión. Sí, estoy preparado, respondió Ricardo con determinación. Su espíritu ardía con la posibilidad de un cambio real. Ahora tenía un plan y una dirección, preparar una presentación que no solo cautivara, sino que también despertara la reflexión y la empatía de su audiencia. Con la conversación girando en un nuevo sentido, se despidió del director y salió de la oficina sintiendo una mezcla de alivio y ansiedad. Mientras caminaba por el pasillo, la duda comenzaba a disolverse, y en su lugar aparecía la urgencia de un nuevo propósito. En su mente, una pregunta comenzó a tomar forma, resonando con cada paso que daba: ¿podría este ser el inicio de un cambio que no solo transformara su carrera, sino también la forma en que los estudiantes se vincularan con el conocimiento? A medida que se sentaba en su escritorio para bosquejar las ideas para la presentación, una inquietante revelación emergió: el viaje hacia su autenticidad podría estar a punto de comenzar, pero el verdadero desafío apenas asomaba en el horizonte. ¿Estaba listo para enfrentar no solo la resistencia externa, sino también sus miedos más profundos? El sonido de los teclados reverberaba en el aula vacía, un eco del clima de expectativa que empezaba a acumularse en su interior. Ricardo sentía cómo su corazón latía al compás de sus pensamientos, la adrenalina recorriendo su cuerpo mientras comenzaba a organizar sus ideas en un borrador que se convertía en un lienzo de sus inquietudes y aspiraciones. Cada palabra que escribía se sentía como una declaración de intenciones. Las lecciones que había recopilado durante sus años de enseñanza lo guiaban ahora como faros en la niebla. Sabía que no se trataba solo de un contenido académico, se trataba de construir una narrativa que pudiera resonar en el corazón de sus colegas y generar un impacto en la vida de sus alumnos. La educación, para él, debía ser un viaje compartido, un vínculo entre el maestro y los estudiantes que iba más allá de la mera transferencia de conocimiento. Con una hoja de papel frente a él, Ricardo echó mano de sus notaciones. Frases sobre la importancia de la empatía, el compromiso y el deseo de trascender el modelo tradicional se entrelazaban en su mente. ¿Cómo puedo hacer que mis compañeros vean la urgencia que siento?, se cuestionó. Decidió que la clave estaba en compartir su propio proceso, en contar historias que ilustraran sus descubrimientos personales y profesionales. Las experiencias vividas en el aula, los momentos de conexión genuina con sus estudiantes, esos fracasos que habían sido lecciones imperecederas. Poco a poco, una estructura comenzó a tomar forma en su presentación, cada sección cuidadosamente diseñada para subrayar no solo la lógica detrás de sus propuestas, sino también la emoción que impulsaba su deseo de cambio. La tarde se transformaba en noche, y mientras la luz del día se desvanecía, el fervor de su convicción se mantenía vivo. Había decidido estrenar un nuevo estilo al abordar los problemas institucionales. En vez de presentar estadísticas frías y cifras que podrían ser fácilmente cuestionadas, optaría por relatos emotivos que pudieran abrir resignaciones. Esa sería su ventaja. En un momento de introspección, Ricardo se encontró reflexionando sobre sus temores, el rechazo palpable por parte de sus colegas, la incertidumbre de no ser tomado en serio, el temor a que su voz fuera absorbida por el ruido de la burocracia. Cada uno de esos temores parecía un adversario formidable, pero en lugar de permitir que lo detuvieran, decidió convertirlos en una fuente de energía. Si soy honesto y vulnerable en mi presentación, tal vez logre conectar, tal vez logre mover a otros a actuar, pensó. Con cada idea que emergía, una chispa de determinación comenzaba a arder dentro de él. Se prometió a sí mismo ser auténtico, exponiendo no solo su visión sino también su propio viaje, sus fracasos y aprendizajes. La claridad de sus sentimientos respecto a la educación lo llevaba a darse cuenta de lo que realmente quería comunicar, que el cambio empieza con cada uno, pero se nutre de la colaboración. Mientras revisaba sus notas, un nuevo enfoque se impuso en su mente: no confrontar, sino invitar al diálogo; no imponer, sino compartir una visión que pudiera inspirar a otros. Este nuevo matiz dio paso a una fase más emocionante de su preparación.
Se dio cuenta de que estaba desarrollando no solo un proyecto, sino un puente hacia la colaboración. Al finalizar la noche, tras varias revisiones de su presentación, Ricardo percibió que el verdadero desafío no era solo presentar sus ideas, sino hacerlo de una forma que resonara tanto en su mente como en los corazones de quienes lo escucharían. Sentía que había creado un cataclismo de posibilidades. Con una mezcla de nervios y emoción, se dijo a sí mismo que no podía detenerse aquí, su presentación era solo el comienzo. Y mientras cerraba la puerta de su aula, una pregunta se instaló en su mente: ¿podría esta transformación personal llevarle a descubrir no solo su voz, sino también a influir en la voz colectiva de la educación misma? Esa noche, mientras las primeras luces del alba empezaban a asomar por el horizonte, Ricardo se sintió intrépido. Era el momento de presentar no solo sus ideas, sino su esencia. La verdadera prueba de su visión estaba aún por llegar. El día de la presentación se acercaba, y con ello, la oportunidad de afrontar a aquellos con los que siempre había tenido miedo a coincidir, pero que, indispensablemente, serían sus aliados en esta travesía. ¿Sería suficiente? El eco de sus pensamientos resonaba con fuerza en la fría mañana del día de la presentación. Ricardo había despertado con una mezcla de nervios y determinación. Mirándose en el espejo, evaluó su imagen, la postura recta, la mirada firme. Era momento de mostrar su verdadero yo, de despojarse de las dudas acumuladas durante años y salir a defender no solo su propuesta, sino también su propia carrera profesional. Mientras se dirigía al aula, cada paso se sentía como una afirmación. Recordaba las palabras de su mentor: la vulnerabilidad no es debilidad, es valía. Con la mente en su presentación, se asomó a la ventana del pasillo, observando a sus colegas entrar y salir. ¿Cómo verían ellos su esfuerzo? ¿Lo apoyarían o lo aplastarían con sus críticas? Cada rostro que pasaba iba cargado de significados que solo su imaginación podía tejer. El aula había cambiado poco. Las paredes seguían impregnadas de historias pasadas, pero para Ricardo eran ahora un escenario donde podría cambiar el rumbo de su carrera. Una vez dentro, se sentó en su silla, sintiendo el suave roce de la tela contra su piel. Las hojas de sus notas estaban dispuestas ordenadamente sobre la mesa, como un reflejo de su propia mente que intentaba mantenerse clara en medio del caos. Empezó su presentación con una simple historia sobre un estudiante que había tenido un impacto significativo en su vida. Contó cómo su viaje personal había resonado a través de la pasión de un joven por aprender. Era un relato que encarnaba la esencia de su mensaje: la conexión emocional es el motor del aprendizaje. Comenzó a notar que, a medida que hablaba, los rostros de sus colegas mostraban indicios de interés. Era un pequeño respiro en ese mar de incertidumbres que llevaba interno. Sin embargo, todo cambió cuando llegó el momento de abordar las críticas inevitables. Un miembro del cuerpo docente, conocido por su estilo severo, levantó la mano. Ricardo, tus ideas suenan bien, pero ¿cómo se traducen en el aula? ¿Qué pasa cuando este enfoque, aunque emocionalmente valioso, no da resultados concretos? Preguntó, su expresión imperturbable y desafiante. Un torrente de adrenalina recorrió el cuerpo de Ricardo. Su voz se tornó más firme, mientras su mente procesaba el desafío. Recogió sus pensamientos y, sin desviar la mirada, le respondió: cada aula es un laberinto único. Lo que propongo no son garantías, sino una invitación a experimentar el proceso. Los resultados pueden no ser inmediatos, pero la conexión genuina con el estudiante siempre dejará huella. Sentía un cambio en el ambiente, sus compañeros comenzaron a murmurar entre sí. La vulnerabilidad que había decidido ofrecer desde el inicio estaba comenzando a dar frutos. Sin embargo, esa persistente voz interna seguía demandando más claridad, más conexión. Fue entonces cuando decidió romper el guión que había preparado, e improvisar. Se atrevió a compartir un momento personal de su propia vida donde la incertidumbre lo había paralizado, pero, a la vez, lo había impulsado a crecer. Las palabras fluyeron de su boca, revelando la historia de cómo había dejado su zona de confort para llegar a ser quien era. Ricardo se sintió más libre. Era una representación de la lucha constante entre su viejo yo y el que quería ser. Sin embargo, cuando terminó, fue consciente de que el desafío no había desaparecido. La voz de sus colegas, aunque más suave, ahora se entrelazaba con una curiosidad apremiante, pero también con el temor a cuestionar los modelos tradicionales establecidos. La presentación había sembrado una semilla de cambio, pero la lucha por cultivarla estaba lejos de concluir. Al mirar la sala, una frase se repitió en su mente: no se trata solo de mí, sino de todos nosotros. Era la chispa que podría encender una nueva era en su enseñanza. Pero, a pesar de su avance, una duda permanecía:
sería capaz de seguir enfrentando la resistencia que vendría una vez que las luces se apagaran y regresara a su rutina diaria. Había despertado algo en él, pero el verdadero reto apenas comenzaba. La curiosidad de sus compañeros sería suficiente para abrir las puertas hacia una transformación real e integral en su entorno educativo. La llegada de la tarde trajo consigo la calma que reemplazó la adrenalina de la presentación. Ricardo salió del aula sintiéndose diferente, como si un peso se hubiera aligerado en su pecho. Cada paso que daba por el pasillo era un eco de lo que había compartido, pero con cada resquicio de emoción también venía un torrente de ansiedad. La pregunta que flotaba como un fantasma en su mente era ineludible: ¿había sido suficiente? En lugar de buscar consuelo en su oficina, decidió vagar por el campus. Era un espacio familiar, pero hoy le parecía revitalizado, lleno de posibilidades. Los rostros de sus colegas aún resonaban en su memoria, y se preguntaba si sus palabras habrían alcanzado su esencia. Reconocer que la vulnerabilidad tenía un lugar en el aula era un principio radical, y sin embargo, eso no garantizaba que todos estuvieran listos para darle la bienvenida. Al detenerse frente a un árbol, Ricardo se dejó llevar por sus pensamientos. Recordó cómo su propio camino había estado plagado de dudas. Durante años, se había apegado a métodos tradicionales, temeroso de que el cambio lo llevara a la inestabilidad. La lucha dentro de sí mismo era tangible, comprendía que, aunque había crecido, las viejas inseguridades no desaparecían así como así. Era una batalla constante entre el deseo de innovar y el miedo a fracasar. De repente, sintió la urgencia de un nuevo enfoque. Si había logrado despertar interés, su siguiente paso debía ser el más audaz. ¿Cómo podía fomentar un espacio que alentara no solo su crecimiento, sino también el de quienes lo rodeaban? La idea le pasó como un destello: no podía esperar a que los demás dieran el primer paso. Tenía que tomar la iniciativa para inspirar a su equipo. Ricardo sabía que enfrentaría críticas e incluso resistencia. Las viejas estructuras eran difíciles de desmantelar, y los vínculos emocionales no se forjan en un día. Por lo tanto, decidió que el siguiente desafío sería diseñar un taller, un espacio creado específicamente para compartir ideas y construir un ambiente constructivo. Este nuevo proyecto sería su laboratorio, un lugar donde cada miembro pudiera experimentar y hacer suyo el aprendizaje emocional. De vuelta en su oficina, se sentó frente a su computadora, sintiendo el ardor de la pasión por lo que quería lograr. Anotó ideas, seleccionó recursos y planeó actividades interactivas que estimularían el diálogo. Cada palabra que escribía se sentía como una declaración de intenciones: mostrar que la enseñanza no es un monólogo obsoleto, sino un diálogo dinámico lleno de intercambio. Sin embargo, la incertidumbre persistía. ¿Lograría invitar a sus colegas a este viaje? ¿Habría algo en su proyecto que realmente resonara en ellos? Era fundamental no solo presentar la idea, sino también conectarse emotivamente con quienes participaran, mostrarles que el riesgo de abrirse podría fortalecer el tejido de su trabajo conjunto. La noche avanzaba y, mientras revisaba sus notas, sintió un impulso decisivo: debía presentar su propuesta al siguiente encuentro del departamento. La inseguridad intentó filtrarse de nuevo, cuestionando su valor. Pero ahora, en lugar de dejarse consumir por el miedo, Ricardo recordó aquella historia personal que había compartido en el aula. Decidido a aplicar su propia lección, eligió ser audaz una vez más. Entregó su vida profesional a este nuevo reto, con la firme esperanza de que, al abrirse a sus colegas, comenzaría un verdadero diálogo, un compromiso genuino hacia el cambio. Al cerrar la computadora, se sintió renovado. Estaba listo para dar ese paso trascendental, aunque la resistencia se alzara como una sombra detrás de él. Pero al retirarse, un último pensamiento cortó su entusiasmo. En el fondo, sabía que la verdadera transformación también dependía de su capacidad para manejar la crítica. ¿Podría sostener la energía ante la adversidad cuando su taller finalmente se presentara? La incertidumbre se mezclaba con la emoción, y con cada golpe de su corazón, una pregunta resonaba: ¿podría este nuevo viaje llevarlo finalmente a convertirse en el educador que siempre había querido ser? La mañana del día siguiente llegó con una luz brillante que atravesaba las ventanas de su oficina, y Ricardo se encontró de nuevo frente a su computadora. La propuesta del taller había tomado forma en su mente, pero la presión comenzaba a tensar sus músculos. Mirándose al espejo, se preguntó qué mensaje transmitiría a sus colegas en la reunión. El salón del departamento era un espacio amplio, revestido de un aire de formalidad que le resultaba casi asfixiante. A medida que los miembros del equipo comenzaron a llegar, Ricardo sintió como su corazón aumentaba su ritmo.
Sabía que cada mirada que se posaba sobre él traía consigo una evaluación silenciosa, y la idea de exponer su proyecto lo sumía en un mar de dudas. La hora de la presentación llegó, y con ella, el primer aire de sus palabras. Al iniciar su discurso, se centró en el valor del diálogo abierto. Intentó articular cómo la vulnerabilidad podría convertirse en un catalizador para un cambio significativo. Sin embargo, al ver las expresiones de su audiencia, notó una mezcla de curiosidad y escepticismo. La dinámica del taller dependía de la disposición de sus colegas a abrirse. A medida que avanzaba en su exposición, Ricardo comenzó a observar las reacciones. Algunos lo miraban fijamente, mientras que otros intercambiaban miradas entre sí, claramente dudando de la viabilidad de su propuesta. Fue entonces cuando el miedo se alzó como un espectro ante él. La voz interior que había ahogado la noche anterior comenzó a salir a la superficie. ¿Qué te hace pensar que pueden confiar en ti? Susurraba, cada palabra plagada de desdén. Sin embargo, en un acto que parecía impulsado por una fuerza externa, Ricardo se detuvo y se cuestionó a sí mismo. ¿Por qué había decidido dar este paso? Más que por él, lo hacía por sus colegas, por el deseo de construir un entorno donde pudieran explorar su creatividad y emocionalidad sin temor a ser juzgados. Decidido a distanciarse de sus inseguridades, hizo una pausa y cambió su enfoque. Empezó a compartir experiencias personales, integrando anécdotas que revelaban su propia vulnerabilidad. Cuando habló de sus luchas pasadas, algo dentro de la sala vibró. Una leve energía comenzó a circular, algunos comenzaron a asentir levemente, como si la conexión emocional comenzara a desatarse. Finalmente, la presentación concluyó, y Ricardo pidió feedback. El silencio llenó el espacio antes de que un colega se atreva a hablar. No estaba seguro de esto, pero creo que podría ser útil, dijo. Este simple comentario, aunque no exento de dudas, encendió en Ricardo una chispa de esperanza. Había abierto una puerta, y aunque no sabía qué tan amplia sería, al menos se había generado un atisbo de diálogo. La posterior discusión reveló diferentes puntos de vista, y aunque hubo críticas, ninguna de ellas fue destructiva. Las palabras de su colega encendieron la necesidad de encontrar un terreno común. Comenzó a vislumbrar que las incomodidades eran parte del proceso de cambio y que cada crítica era también una oportunidad para fortalecer su propuesta. Sin embargo, al finalizar la reunión, una sensación de opresión volvió a envolverlo. Había logrado un diálogo, pero ¿sería suficiente para lanzar su taller al éxito? ¿Realmente había aprendido a gestionar la crítica o su capacidad sería puesta a prueba una vez más? Con esas interrogantes resonando en su interior, Ricardo se dio cuenta de que su viaje personal estaba apenas comenzando. Las decisiones que estaba tomando no solo impactarían su vida profesional, sino que también lo confrontarían con sus propios miedos. El camino hacia la transformación no sería lineal, y eso lo aterraba y emocionaba a la vez. Mientras contemplaba el día por venir, una nueva pregunta emergió en su mente, desafiando su resolución: ¿está preparado para enfrentar las consecuencias de su ambición? La incertidumbre acechaba, y con ella la contemplación de si su deseo de cambio podría convertirse en algo más que una mera aspiración. Finalmente, el día había llegado. Ricardo se encontraba frente a un auditorio repleto de colegas, la mezcla de nervios y determinación burbujeando en su interior. Había trabajado arduamente, y cada paso que había tomado desde su primera publicación había sido un ladrillo en la estructura de su crecimiento personal y profesional. La vulnerabilidad que había optado por abrazar se había transformado en un sellador de conexión, no solo con sus estudiantes, sino ahora también con sus compañeros. Cuando comenzó su presentación, se sintió profundamente conectado con su propósito, no solo educar, sino inspirar. Habló del impacto que las emociones tienen en el aprendizaje y de cómo un entorno accesible y humano podría cultivar la creatividad de los estudiantes. Las palabras fluían con la espontaneidad de una corriente, cada anécdota era un hilo tejido en la trama de su narrativa, los rostros de sus colegas empezaron a cambiar, la crítica reservada se transformaba en un interés palpable. Observó cómo algunos comenzaron a asentir, y eso épico llenó de poder su voz. Debemos permitir a nuestros estudiantes explorar sus emociones, dijo con firmeza. Esto no solo es necesario, es esencial. Este es el momento para hacer frente al cambio juntos. En ese momento, sintió que no solo estaba presentando un proyecto, estaba forjando una visión compartida. A medida que la discusión se desarrollaba, la sala se llenó de intercambios de ideas. Algunas críticas estaban fundamentadas, pero sorprendentemente constructivas. Uno de sus colegas más escépticos expresó: realmente me ha hecho reflexionar.
Tal vez hay algo que podemos probar. Las palabras resonaron en Ricardo como un triunfo personal, un signo de que su vulnerabilidad había abierto una brecha para el diálogo. Con cada pregunta y aportación surgida del grupo, Ricardo se sintió más empoderado. Estaba desafiando al sistema, no desde el rencor, sino desde el deseo compartido de mejorar la experiencia educativa de sus estudiantes. Al final de la presentación, cuando pidió un consenso para llevar a cabo un taller piloto basado en sus ideas, no solo la respuesta fue unánime, sino que la emoción en el aire era casi palpable. Había alcanzado un punto de inflexión no solo para él, sino también para sus colegas. El verdadero triunfo no residía únicamente en el taller, era la transformación que había experimentado Ricardo. Sus miedos, que alguna vez lo paralizaban, se habían convertido en inquietudes constructivas. La inseguridad que sentía al enfrentarse a las expectativas externas ya no controlaba su narrativa. Había encontrado su voz, y ahora podía compartirla con confianza. A medida que las semanas pasaban, el taller se llevó a cabo con éxito. Ricardo no solo implementó su propuesta, la adaptó a las necesidades del grupo, demostrando que el cambio no es un evento único, sino un proceso continuo. Las conversaciones en el departamento comenzaron a girar en torno a la importancia de la empatía y la creatividad en la educación. El eco de su visión resonó más allá de las paredes del aula, impactando a quienes lo rodeaban. El reconocimiento llegó, no solo de sus superiores, quienes elogiaron su valentía, sino también de sus estudiantes, quienes ahora se sentían más inclinados a abrirse y compartir sus luchas y triunfos. Observó sonrisas más genuinas, una chispa de curiosidad en sus ojos, y eso le llenó el corazón de una satisfacción genuina. Ricardo se había convertido no solo en un maestro, sino en un facilitador del cambio. Aquel día, mientras regresaba a casa, su mente estaba en paz. Había probado que actuar desde la autenticidad trae consigo no solo logros personales, sino también el poder de impactar vidas. Había conquistado el miedo y había transformado su inseguridad en confianza. Ricardo había logrado su meta. Con una ética renovada y un compromiso inquebrantable, sabía que seguiría creciendo, no solo como educador, sino como ser humano. Este es el momento de actuar, no solo en historias, sino en vidas reales. Necesitan suscribirse ahora al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.